What's the most common way to say to flirt in your country's Spanish? Filtrear, pero ahora que has dicho sí que es más común oír ligar. Coquetear. ¿A qué le dicen dar labia? Y dice, es que le llegó a la chica, que dice que le tiró los perros. Mi nombre es Tinelsi. Hello, I'm Selene and I'm from Valencia in Spain. Hola, yo soy Yamile y soy de México y actualmente estoy viviendo en Monterrey, Nuevo León. How would I say I have a crush on someone? Pero aquí dice que como que, ¿ves? A veces tú me gusta, a veces soy muy directa, a veces no. Me gusta mucho esta persona o este es mi crush. Me gusta. Pues aquí también se usa eso de que es mi crush. What about love at first sight? Flechaste mi corazón. Sí, es como tener un amor a primera vista. He tenido flechazo con esta persona. Igual, amor a primera vista. If I want to ask someone out, what do people usually say? Vamos a dar una vuelta. ¿Quieres salir hoy o quieres ir a cenar algo? Pedirle a alguien tener una cita o pedirle salir. Pues sí, así invitarla a salir. Do you ever say blind date? Las citas ciegas, pues. Tener una cita a ciegas. Bueno, no lo sé, pero yo no he escuchado que eso sea muy común aquí. ¿Citas ciegas? Creo que aquí todos se ven antes de una cita. What about boyfriend and girlfriend? Jeva, sí es novia o novio, pero mayormente a veces que, la jeva de fulano. Novio o novia. No sé, mi novia, mi chica, muchas palabras que no son muy bonitas que digamos, pero los hombres dicen mi vieja. Ah, qué raro, porque en Argentina vieja es tu mamá. Mi ruca. Sí. Para los chicos, mi novio. Mi peor es nada. Mi vato. Vato. Así unos dicen. Most common way people say to make out. Ok, se le dice aquí, se estaban besando, habían, por ejemplo, vamos a decir, vi a la hija del vecino besándose con un jovencito. Se estaba chuleando como el muchacho. Entonces eso lo llaman liarse. Es como cuando te besas con alguien, pero es como tener un rollo. Liarse es solo una noche o, por ejemplo, sales de fiesta y es cuando estás besando a alguien y ya está. Se están comiendo, no sé. O se la va a comer o cosas así. How do you say to fall in love? Se dice enamorados, a veces utilizan de que, mira, ese muchacho está asfixiado de esa muchacha, no la quiere soltar para nada. Enamorarse. Me enamoré. Me clavé con alguien. If things don't work out, how do you say to break up with someone? Pareja se separó, se divorciaron, rompieron, dejaron la relación. Romper con alguien. También se puede decir separarse o cuando ya estás casado pues que vas a separarte o divorciarte. Quebraron, terminaron. Sí, o sea, ya terminaron. In the US, we use dollars. What's the name of your currency? Pesos. Euros, ya está. It's pesos, o en pesos mexicanos, ajá. How do people usually say to be broke? No, que no tengo dinero, tengo los bolsillos vacíos, estoy arrancada hoy. Pues estoy sin blanca. Decimos de que no tengo ni un centavo, ya muy extrema, no tengo que caerme muerto, no tengo dinero. What about someone who doesn't spend a lot of money? Someone that's frugal. Es muy ahorrador. Sí, una persona ahorradora es que prefiere no gastar su dinero, sino que prefiere guardárselo. Aquí decimos que es muy codo. Opposite, how do you say that someone is very rich? El muchacho es rico. Una persona muy rica. A veces unas personas dicen como que se está pudriendo el dinero. What's your word for wallet? Cartera, monedero. Monedero. Cartera, monedero. When you give someone a tip, what word do you use for that? Sí, yo ahorita dejé propina allí. Es la propina. ¿Propina? In the US, we say bucks as an informal word for money. What do you use? Dice billullos, así mismo plata, copiando de otros lugares. A veces lo llamamos pasta. ¿Cuánto te costó la tele? 5 bolas. Por ejemplo, millones, no sé. Algunos dicen, costó 10 melones. ¿Y qué son 10 millones? ¿Qué dicen? 10 chelines. Pero es como que muy rara la persona que dice chelines. How do you say something is very expensive? Pues está muy caro. Eso es muy caro. Expensive es caro. Dicen que algo está muy cariñoso. Porque es como cariñoso, caro. On the other side,
How do I say something is very cheap? Está barato. Muy barato. Si hay en algunas tiendas algún producto lo han rebajado mucho de precio, pues también es una ganga. Speed round. I'll say a phrase and I want you to say the first thing that pops in your head. I'm angry. Está quillado. Estoy enfadado. Sí, esto es muy molesto. He's crazy. Él está loco. ¿Está loco? Está loca. I'm really nervous. Sí, está muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nerviosa. That blew my mind. Boquiabierta. Estoy anodadado. Bueno, yo diría algo muy loco. I'm sad. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. I'm a gossip. Chismoso. Es muy cotilla. Chismosa. Se usa mucho también el adiós, pero si no lo abrevias y quitas la, entonces dices Dios, hasta luego, chao. Hasta luego. Bye. Sobres. Adiós. Hasta luego.